Hola a todos, ¿cómo están? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo pasamos de esto a esto? 3 décadas de tecnología que cambió la industria por completo, que año a año mueve más de 53.000 millones de dólares. Soy Efraín Antonio Chinchilla, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la CUN. Hoy les traigo la historia completa de la evolución de las consolas portátiles, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Así que quédense con nosotros. Antes de entrar como tal en la historia, tenemos que entender qué hace de especial una consola portátil, porque no es un celular, no es un PC, no es una consola de sala, ¿sí? Es algo que realmente tiene todo en uno. Tenemos su pantalla, tenemos controles, tenemos baterías, no necesitamos cables, ¿sí? Todo viene en tan compacto que podemos disfrutar en nuestra palma de las manos. Pero si nos ponemos a pensar, este es un problema de ingeniería brutal, ¿sí? Que durante 35 años han tratado de resolver. Así que vamos a continuar con esto y no se vayan de aquí. Bueno, dando inicio a nuestra línea de tiempo, en 1989 nos encontramos con la Nintendo Game Boy, creada por la empresa Nintendo. Esta era la mal llamada ladrillo gris, por obvias razones. Básicamente contaba con una pantalla monocroma, pilas AA. En ese momento nadie apostaba por ella y vendió más de 118 millones de copias. Bueno, continuamos con nuestra línea de tiempo. De aquí pasamos al 2001, en donde Nintendo como tal lanza la famosa Game Boy Advance. ¿Sí? Básicamente una consola de pantalla color diseñada horizontalmente. Bueno, y en el 2004 es donde todo se comienza a complicar. Es donde Nintendo saca como tal la consola, la Nintendo DS. Una consola, como pueden ver, un poco más robusta, doble pantalla táctil, multimedia, Wi-Fi, pero con algo que no contaban era que ese mismo año Sony sacaría la que conocemos actualmente como la PSP. Esta como tal era una consola que para su época era bastante robusta y bastante completa. Tenía una pantalla widescreen, multimedia, Wi-Fi. Bueno, y en el 2011 es donde toda esta guerra de las consolas portátiles estalla entre Nintendo y Sony, en donde ese mismo año Sony lanza la PS Vita y Nintendo lanza como tal lo que es la Nintendo 3DS, que son consolas bastante completas. Como pueden ver, la PS Vita es un poco más compacta, viene con los sistemas análogos como lo viene actualmente la Play, y tenía muchas facilidades, el sonido, todo era mucho más dinámico. Pero pues la consola Nintendo 3DS tampoco se quedaba atrás, tenía su doble pantalla, tenía sistema 3D sin necesidad de usar gafas, ¿sí? Lo que daba una inmersión mucho más completa y era más gradual. Bueno, y en el 2017 es donde todo esto cambia, porque Nintendo la saca del estadio. Por primera vez sale una consola híbrida, ¿sí? ¿Qué quiere decir híbrida? Aparte de ser portátil, nos da la posibilidad de poder conectar nuestra consola a nuestro televisor, poder jugar en ella en cualquier momento, sacarla, llevárnosla y poder jugar en cualquier otro espacio. Como vemos en pantalla, la Nintendo Switch básicamente contaba con dos Joy-Con, que se conocieron como Joy-Con, que eran dos mandos que podíamos retirar de nuestra consola, ¿sí? Poder tener la base puesta ya sea en nuestra mesa o conectada directamente a nuestro televisor. Y aparte de esto, trajeron esa tecnología de lo que era la anterior consola de Nintendo, que fue también muy famosa, el cual nos permitía poder interactuar con los Joy-Con en diferentes videojuegos que tenían en su momento. Bueno, y en el 2022 entra este juego, a esta pelea, a esta disputa por tener la consola portátil más poderosa del mercado, entra como tal la empresa Valve con su famosísima Steam Deck Machine, perdón, Steam Deck. Después hablaremos de la Steam Deck Machine. Esta consola Steam Deck es una consola completa de bolsillo. Aparte de eso, no es una simple consola, sino que adicional es un PC completo, ¿sí? En el cual corre divinamente Windows o su sistema nativo, que es SteamOS, el cual nos permite disfrutar de todos nuestros juegos de nuestra librería de Steam. Bueno, y como pueden ver en pantalla, la Steam Deck
Es una consola que es un poco mucho más grande que la Nintendo Switch. No tenemos como tal Joy-Con o mandos extraíbles, todo viene en, en un mismo contenido, pero ya incorporan lo que son los TRAT, que nos permite movilizarnos cuando cambiamos de nuestra consola de videojuegos al modo PC, lo que permite una navegación un poco más fluida en la consola. Bueno, y en el 2025 Nintendo saca lo que es la evolución de la Nintendo Switch, lo que viene siendo la Nintendo Switch 2. Ya básicamente es una consola que es OLED 1080, 4K, pero al conectarla directamente a nuestro televisor. Ya viene con una evolución de los Joy-Con, que ya viene siendo unos Joy-Con magnéticos, ¿sí? Ya no viene siendo unos Joy-Con de rieles que para la Nintendo Switch 1, mucha gente tuvo problemas con ese tipo de rieles, pero para mí, digamos que era un poco más seguro la parte de los rieles que los magnéticos, porque pueden tender a zafarse en cualquier momento, pero pues va a cuestión de gustos. Bueno, ahora pasamos a la parte que más me gusta, que es qué hay dentro, qué hay dentro de estas consolas, qué es lo que lo hace tan poderosas. Bueno, principalmente tenemos, en el caso de la Nintendo Switch, que tenemos el R, que usa Nintendo como tal, consume poca energía, perfecta para baterías pequeñas, X86, que usa como tal la Steam Deck, y pues lo que permite la compatibilidad con juegos de PC, pero más, un poquito más hambrienta en el consumo de energía, porque ya tiene que mover un poco de juegos más que exigen un poco más en recursos. Y pues esto ya depende de prioridades en las que nosotros le demos, ¿sí? A lo que queramos usar o para que queramos las consolas portátiles. En el apartado de pantallas, el SAT todo es mucho más visible en la parte del SD básico, IPS con mejores ángulos, OLED con negros perfectos y colores que literalmente brillan, mini LED, lo más nuevo. La Nintendo Switch 2 usa como tal OLED de 1080p, que si la han visto como tal en persona, se nota y se sabe lo que uno habla, porque la imagen es mucho más nítida que en otras consolas. Bueno, y en el apartado de conectividad ya tenemos lo que es el Wi-Fi 6, menor latencia, para pues la gran mayoría de juegos ahorita son online, entonces eso es un plus muy grande, Bluetooth 5, y para auriculares como tal, y mandos inalámbricos, y ya viene siendo lo que es todo lo que es la carga rápida tipo C, que lo que permite que no tengamos que esperar tanto tiempo para continuar con nuestros juegos, sino que sea una carga rápida directamente por lo que es puertos tipo C. Controles, en el apartado de controles, nos encontramos que Nintendo lleva años liderando con estos H Rumble, y en la Nintendo Switch 2 como tal, que les decía en el anterior slide, como tal, que la Nintendo Switch 2 ya utiliza Joy-Con magnéticos. Sí es un avance, sí, pero pues puede llegar a tener sus problemas. Bueno, y está el apartado de Cloud Gaming, que es algo muy chévere que actualmente siento que aún le falta para llegar a un término estable, porque lo que es en el caso de Xbox, que es Xbox Cloud, que lo tienen muchas de sus consolas portátiles. Por ejemplo, no hemos hablado aquí en este apartado de este tipo de consolas que ya también están en el mercado actualmente, que pueden llegar a ser muy buenas, pero hay otras mejores opciones, que eso en algún momento lo llegaremos a ver. Pero tenemos en el caso de Xbox Cloud, tenemos GeForce Now, que básicamente el streaming no usa como tal nuestro hardware local, sino que todo es el hardware en la nube, lo que permite que sea un poco más fluido, pero también depende de nuestra conexión a internet. Eso facilita que, bueno, no vamos a tener un mayor gasto de energía, porque no estamos utilizando nuestro hardware local, sino que estamos utilizando todo el hardware en la nube, lo que facilita más, pero pues hay que mirar el costo-beneficio, ¿no? Porque estas plataformas pueden llegar a ser algo costosas dependiendo el nivel de juego que nosotros queramos y la experiencia que queramos tener en nuestras partidas. Bueno, ahora hablemos de lo que tiene que ver con el impacto global y la tendencia que vamos a tener en futuro sobre el tema de las consolas portátiles. Y ustedes pueden ver que solo en el 2024 el mercado global de gaming
vendió más de 53 millones de dólares en el mercado. ¿Sí? Eso solo en el 2024 y solo estamos hablando en el 2024 y solo estamos hablando de consolas portátiles, en donde Nintendo Switch alcanzó un récord histórico en ventas de 143 mil millones de dólares. Tenemos la Steam Deck que tiene alrededor de 3 millones más. Eso solamente en su primer año, en donde fue su lanzamiento, las personas estaban conociendo este nuevo producto porque era totalmente algo diferente a lo que siempre estábamos acostumbrados ya con Nintendo. Y lo que ya los gamers como tal prefieren en todo el tema de movilidad, de que tenga facilidad de mover, de poder tener mis partidas en cualquier lado sin ninguna dificultad. Bueno, ¿y qué viene para el futuro? Y hablando ya ahorita de las tendencias con todo el tema de inteligencia artificial, eso es algo que ya es más latente, que puede que llegue en muy poco tiempo al mercado, que es algo que ya se aplica normalmente para los PC gamers como tal, que es el scaling de DLSS y el FSR para lo que son arquitecturas AMD. Pero esto es una tendencia que ya se está dando y no creo que dure mucho en llegar en las consolas portátiles, que esto va a solucionar en cierta manera una de las falencias que tiene las actuales consolas portátiles. En el caso de las hardware PC, que ya son PCs portátiles como tal, que si bien corren juegos de bastante exigencia, pero asimismo tienen un gasto mayor de batería y esto sería una solución para esto. Entonces es algo que puede llegar, que ya está latente, ¿sí? Y ya tenemos muchas cosas que ya se pueden integrando, lo que es la tecnología 5G, la conectividad como tal, las pantallas plegables, la realidad mixta, que ya es una realidad, que ya está dando como tal un salto mucho más. Con ayuda de la inteligencia artificial ha avanzado este campo de manera sorprendente. Bueno, y para cerrar ya con este podcast, quiero resumir esto como tal en tres ideas. Pues para mí primero las consolas portátiles pasaron de ser un juguete más de bolsillo a computadores de bolsillo como tal, que ya ha tenido una evolución en estos 35 años, ¿sí? Y ya no tenemos la posibilidad de tener el mundo literalmente en nuestras manos. Y segundo, el gaming portátil no compite como tal actualmente con nuestros consolas de sala. Simplemente veámoslos como es un complemento adicional para nuestro disfrute. Tercero, lo que viene es más poderoso. Tenemos que tener en cuenta que todo está evolucionando de manera constante y lo que se viene ya es con inteligencia artificial, lo que va a mantener todo más integrado y más conectado en cualquier momento, en cualquier hora y en cualquier lugar. Soy Efraín Chinchilla, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la CUN. Gracias por ver este video podcast. Nos vemos.